un vampiro manipulador y cruel, un empresario negro desafiando el racismo y una entrevista que destapará su tormentosa relación. En el día de hoy les resumo Entrevista con el vampiro, espero les guste. Comenzamos con Daniel Molloy, un periodista veterano con Parkinson que recibe en plena pandemia de COVID un paquete inesperado, cintas de una entrevista que grabó hace 50 años en San Francisco con un vampiro llamado Louis de Pointe du Lac. Junto a las cintas encuentra una carta de Louis invitándolo a retomar la entrevista en Dubái para contar la verdadera historia de su vida. Así que la curiosidad lo lleva a reunirse con Louis, pero Daniel aún recuerda la furia del vampiro en su último encuentro. Sin embargo, le reconoce que, siendo joven, no manejó bien aquella primera entrevista, por lo que inicia la conversación con una pregunta directa: ¿cuántos años han pasado desde que moriste? Y así comienza el relato de Louis. En ese momento, retrocedemos a 1910 en Nueva Orleans, donde vemos a un Louis de 33 años, siendo un empresario que gestiona burdeles y bares en Storyville, el Distrito Rojo. Su familia acomodada, pero atrapada en una sociedad racista, incluía a su madre Florence, su hermana Grace y su hermano Paul, un joven religioso que despreciaba los negocios de Louis. Y aunque tras el fallecimiento de su padre, Louis sostenía económicamente a la familia, todos preferían que fuese con un oficio más respetable. Entonces, una noche mientras Louis iba a estar con una chica de compañía, conoció a Lestat, un hombre carismático que lo eclipsó y desató en él una mezcla de rabia y atracción. Además, días después se reencontraron en una partida de póker con los otros hombres poderosos de la ciudad, y cuando algunos subestimaron a Louis por su raza, Lestat usó un truco sobrenatural para detener el tiempo y hacerlo ganar. Fascinado, Louis comenzó a pasar tiempo con Lestat, quien evitaba explicar sus poderes, pero lo seducía cada vez más. Así que tuvieron su primer encuentro, en el que Lestat bebió del líquido rojo de Louis, desencadenando una sensación única. Sin embargo, Louis, abrumado por ser un hombre negro atraído por otro hombre en una época intolerante, decidió alejarse de Lestat. Días después, mientras la familia celebraba la boda de Grace con su esposo Levi, un enlace que Paul había rechazado desde siempre, este se despidió de Louis y decidió pasar a mejor vida ante sus ojos. Por lo que destrozado, Louis se volvió vulnerable y Lestat empezó a acosarlo mentalmente hasta que una noche lo siguió a una iglesia. Ahí reveló su naturaleza vampírica al alimentarse de un sacerdote, y con un discurso apasionado, Lestat le declaró su amor y convenció a Louis para abrazar la inmortalidad junto a él. Así que fue en ese momento en el que Louis falleció y renació como vampiro. Entonces, Lestat enseñó a Louis a cazar víctimas, y este aprendió a las malas que debía alejarse de la luz solar, además de que los vampiros pueden leer mentes humanas y que deben dormir en ataúdes por seguridad. Pero mientras se adaptaba a su nueva vida, Louis eliminó a uno de los hombres poderosos que lo humillaban, y Lestat le advirtió que no podía volver a hacerlo o se arriesgaría a ser descubierto. Con el tiempo, Louis y Lestat dominaron Nueva Orleans, controlando el burdel más rentable de la ciudad. Sin embargo, tras el fallecimiento de Paul, Louis se alejó de su familia, y en una visita estuvo a punto de alimentarse de su sobrino, lo que lo convenció de cortar todo contacto por su seguridad. Durante la entrevista en Dubái vemos que Daniel cena un menú humano, mientras Louis degusta un surtido de sangres, y ahí Louis revela que en aquella época solo existían unos 100 vampiros y que Lestat temía la soledad. También que años después de su conversión, Louis seguía atormentado por eliminar a personas para sobrevivir, rechazando su naturaleza vampírica. Además, le empezó a incomodar que Lestat humillara a sus presas antes de acabar con ellas, aunque pese a sus desacuerdos, Lestat mantenía un fuerte control sobre Louis. Así que Louis propuso cazar solo a personas despreciables o animales, una idea que disgustó a Lestat, pero siguieron juntos. En ese momento, Daniel interrumpe la entrevista, ya que ha notado un cambio. En la primera entrevista, Louis hablaba de Lestat con rabia, como si lo hubiera manipulado, pero ahora lo describe como un alma gemela. Sin embargo, Louis dice que ahora ve todo con mayor claridad y continúa explicando que Lestat aceptó su decisión de evitar sangre humana. Entonces empezaron a cazar por separado, Louis con animales, lo que lo debilitó y redujo su líbido. Y Lestat, aprovechando esto, tuvo encuentros con mujeres, cosa que molestó a Louis, por lo que finalmente acordaron una relación abierta. Pero Louis enfrentaba otras amenazas, pues los poderosos hombres blancos intentaron arrebatarle su negocio, y su familia, en una visita, lo rechazó por completo llamándolo Diablo. Así que la tensión con Lestat creció, y Louis lo acusó de haberle robado su vida.
Poco después, la situación empeoró, cuando los blancos impulsaron leyes contra su negocio, indignados porque un hombre negro fuera tan poderoso. Entonces, Louis, furioso y sediento de venganza y de sangre, eliminó al concejal que lo acosaba y exhibió su cuerpo en público, desatando el caos y el incendio de su negocio y de la ciudad. Desesperado, Louis intentó salvar a sus chicas del incendio, pero escuchó los pensamientos de Claudia, una niña atrapada por las llamas. En ese momento, en el presente, Louis se retira a descansar, mientras Daniel sigue investigando a través de los diarios del vampiro. Entonces, se revela que Louis llevó a Claudia en brazos a casa y suplicó a Lestat que la convirtiera para salvarla, por lo que la chica, agradecida pero confundida, descubrió que era vampira y que podía comunicarse mentalmente con Louis, algo que Lestat, su creador, no podía escuchar. Así, formaron una familia. Claudia llamaba tío a Lestat y papá a Louis. Sin embargo, la niña, muy impulsiva, se alimentaba de cualquiera que encontraba. Ahí, Louis le explicó que prefería cazar animales para evitar eliminar inocentes, a diferencia de Lestat, pero a Claudia no le convenció la idea. Con los años, la familia se mantuvo unida aunque Louis y Lestat discutían constantemente, y tras el fallecimiento de la madre de Louis, asistieron a su velatorio, pero Grace seguía rechazando su presencia. Poco después, Lestat llevó a Claudia a cazar, enseñándole sus técnicas y volviéndola feroz. Sin embargo, cuando Claudia fue a cazar sola, se enamoró locamente de un chico llamado Charlie. Pero, al tener su primer encuentro, trágicamente lo eliminó, marcando el inicio de una etapa oscura para la familia. Durante ese tiempo, Claudia comenzó a eliminar a multitudes sin control, arrojando los cuerpos a un lago. Pero tras una tormenta, los cadáveres salieron a flote, desencadenando una investigación sobre los vampiros. Entonces, Louis y Lestat regañaron a Claudia, pero ella, furiosa, huyó de casa pese a las súplicas de Louis. Así que durante 7 años, la pareja se ocultó para evitar ser descubiertos, adaptando nuevas estrategias de caza, mientras Claudia siguió cazando hasta que conoció a otro vampiro, quien resultó ser cruel y se aprovechó de ella tras cazar juntos. Entretanto, la relación disfuncional de Louis y Lestat empeoró, ya que Louis culpaba a Lestat de que Claudia se hubiese marchado de casa, acusándolo de haberla convertido en un monstruo al enseñarle a cazar como él, lo que llevó al fallecimiento de Charlie, un trauma que ella nunca superó. Además, en esos días Grace citó a Louis para despedirse, explicándole que su familia se mudaría y no volverían a verse. Devastado, Louis rompió en llanto, y Claudia, que lo había estado siguiendo en secreto, se conmovió. Por lo que la joven regresó a casa, revelando que había investigado los orígenes de los vampiros en libros y planeaba viajar a Roma para saber más, aunque su verdadero motivo de aparecer por casa era llevarse a su padre Louis, pues veía a Lestat como un manipulador despreciable que siempre le trataba mal. Furioso, Lestat atacó a Claudia, pero Louis la defendió, desatando una brutal pelea, en la que Lestat alzó a Louis por los cielos y lo dejó caer a la tierra, dejándolo gravemente herido. Por lo que Louis pasó 5 semanas en su ataúd, cuidado por Claudia, recuperándose de sus heridas, y durante 6 años, Lestat insistió en visitarlo y enviarle regalos para pedir perdón, hasta que un día le mandó una canción que compuso, cantada por su amante, cosa que enfureció a Louis, así que lo confrontó, pero cayó de nuevo en los brazos de Lestat, quien lo manipuló una vez más. Claudia, harta de ver a su padre con un psicópata, propuso reglas para convivir, no mentir, como cuando Lestat ocultó que podía volar, y eliminar a su amante, lo que él prometió hacer, y también reveló que su creador, Magnus, lo transformó en París. Pese a las reglas, Claudia siguió desconfiando de Lestat, así que convenció a Louis de seguirlo y descubrieron que no había eliminado a su amante, sino que la convirtió en vampira por si Louis lo abandonaba. Ahí, Claudia intentó persuadirlo para huir a Europa y empezar de cero, pero Louis eligió quedarse con Lestat, y cuando Claudia subió al tren para marcharse, Lestat la detuvo, amenazándola con destruirla si se iba, pues sin ella su relación con Louis se desmoronaría, por lo que forzada a volver, Claudia planeó en secreto eliminar a Lestat y finalmente abrió los ojos de Louis, convenciéndolo de unirse a su plan. De vuelta al presente, Daniel pregunta si un inmortal puede fallecer, y Louis explica que sí, si un vampiro deja de alimentarse, bebe sangre de cuerpos sin vida, es quemado o le arrancan la cabeza. Sin embargo, comenta que Lestat era más poderoso que ellos y poseía habilidades únicas, por lo que debían ser cautelosos con su plan. Además, en esa época los vecinos los acosaban, así que Louis, Claudia y Lestat decidieron abandonar Nueva Orleans,
Pero antes organizaron una gran fiesta de Mardi Gras con los poderosos de la ciudad, aunque solo era una fachada para el plan de Claudia, quien quería eliminar al Lestat mientras estaba distraído siendo el centro de atención. Su estrategia consistía en envenenar a un invitado para que el Lestat falleciera al beber su sangre, pero la amante del Lestat, que leía sus pensamientos, lo alertó de la trampa. Así que una pelea estalló entre los vampiros, cuando de pronto Lestat empezó a debilitarse. En ese momento, Claudia, tras eliminar a la amante, confesó que había anticipado sus movimientos y envenenó a otro invitado, por lo que Lestat falleció lentamente, y Louis, devastado, se despidió de él. Sin embargo, fue incapaz de incinerarlo como a las demás víctimas, e ignorando las advertencias de Claudia, solo envolvió el cuerpo y lo dejó en la basura con su ataúd. Luego, él y Claudia partieron hacia Europa. Ahí, Daniel interrumpe la entrevista, sugiriendo que Lestat podría estar vivo, pues podría haber estado alimentándose de ratas hasta recuperarse del veneno. Esto enfurece a Louis, pero de pronto aparece Rashid calmándolo, y en ese momento descubrimos que Rashid es un vampiro de más de 500 años, capaz de resistir la luz solar por su antigüedad, y finalmente Louis confiesa que Rashid es el amor de su vida. Gracias por llegar hasta el final, amigo. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte si te ha gustado el video. Comenta el siguiente resumen que te gustaría ver. Me despido hasta la próxima.